Efesios 5, versículo 20. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a dejar que la palabra de Dios ahora en este día hable en nuestras vidas. Yo quiero que en esta tarde veamos este versículo. Mi tema, como está en la pantalla, usted lo puede ver. El tema que Dios me dio para compartir con ustedes es sobre agradecimiento. ¿Qué es el tema de esta tarde? ¿Qué es lo contrario a un agradecido? Un desagradecido o malagradecido, ¿verdad? Ok, ¿cuántos agradecidos hay aquí en esta tarde con el Señor? Gloria a Dios. Vamos a leer pues la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 20. La palabra de Dios dice, leámoslo todos, dice, dando siempre gracias. A ver, díganlo todos junto conmigo y digan, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo otra vez. Este es el texto base. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Jesucristo. Démosle gracias a través de nuestra oración. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Dios. De que juntos este día domingo celebramos tu gloria, tu presencia. Y estamos aquí agradecidos, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, te amamos. Te damos a ti la gloria, la alabanza. Te damos a ti la adoración, la exaltación, Señor. Gloria a ti, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que nos has dado, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra. Dele gracias a Dios. Tome un minuto y dile, Señor, te doy gracias. Y lo empiece a mencionar las cosas por las cuales usted está agradecido. Señor, gracias en primer lugar por la cruz del Calvario, Dios. Porque tú moriste en la cruz, Señor, para, Señor, perdonarnos. Porque tú derrotaste, Señor, ahí todo nuestro derrota, fracaso, todo lo que nosotros teníamos, tú lo cambiaste, nuestro lamento en baile. Te damos gracias porque te conocemos. Te damos gracias, Señor. Dígale, te doy gracias, Señor, por la familia. Y empieza a darle gracias. Dígale, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria. Te doy a ti la alabanza y la adoración por siempre, Padre. Recibe la honra y recibe la gloria por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Cristo. Démosle un aplauso de agradecimiento, de gratitud a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, vamos a ocupar nuestros lugares. En esta tarde, como ustedes escucharon, el tema es agradecimiento. ¿Cuál es el tema que vamos a estar aprendiendo en esta tarde? ¿Sobre qué? Diga, agradecimiento. Gloria a Dios. El agradecimiento debe de ser un estilo de vida de nosotros, los discípulos de Cristo. Si alguien debe de ser agradecido, somos nosotros. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? De que los discípulos de Cristo somos y debemos de ser personas agradecidas. A ver, levante su mano. ¿Usted está agradecido con el Señor? A ver, voltee y pregúntele a la persona que está a su lado. Dígale, ¿estás agradecido con el Señor? Gloria a Dios. Estamos agradecidos. Yo estoy agradecido. ¿Usted está agradecido con el Señor? Ok, esta tarde vamos a entender entonces qué dice la Biblia sobre el agradecimiento. Y también Dios nos quiere desafiar a través de esta palabra para que nosotros vivamos una vida, un estilo de vida agradecidos en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y participemos. Bien importante. Hay un hombre, no sé si usted lo conoce o no, pero es un hombre muy famoso, un escritor que ha escrito uno de los comentarios que ha durado por cientos de años realmente, porque es un comentario bíblico, uno de los comentarios tipo devocional mejores realmente que hay, yo creo que traducido en muchos idiomas y de tremenda bendición. Se llama Matthew Henry. Este hombre escribió en su diario, en su devocional diario, estas palabras el día que lo robaron, porque iba camino a cierto lugar y un ladrón lo detuvo, lo robó y le quitó todo lo que tenía. Y ese día él escribió en su devocional, en su diario, estas palabras. Le dijo al Señor: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero,
porque nunca antes he sido robado. O sea, mucha gente puede haber pensado, pues yo no creo que tenga mucho que agradecer porque, fui robado, ¿qué voy a escribir? Pero estas son las palabras que él escribió: Señor, ayúdame a estar agradecido, primero porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron, dice, la vida. Y dice, tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, te doy gracias, Señor, porque fui yo quien fue robado y yo no fui el que robé. Te doy gracias. O sea que lo que puede ser algo que la gente puede, en vez de estar agradecido, estar enojado con Dios, él estaba agradecido y encontró una manera correcta de, aún en la tragedia, darle gracias a Dios. Y yo creo que estas palabras de este hombre captan el mensaje que en esta tarde, o el estudio que vamos a estar nosotros acá en este día, hablando del agradecimiento. En primer lugar, la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos mutuamente mientras estamos meditando en la palabra es esta: ¿qué es lo que la Biblia dice sobre el agradecimiento? En el idioma original hay una palabra que quizás nosotros conocemos porque a lo mejor en la religión tradicional la escuchamos, se llama Eucaristía, que significa dar gracias. Básicamente es el significado. Pero cuando hablamos de agradecimiento, el agradecimiento, más que ninguna otra cosa, nace cuando una persona se siente en deuda con otra por un favor, por un servicio, por un regalo, por algo que le dieron, y se siente en deuda, agradecido. Estoy agradecido porque estaba enfermo y me visitaste. Estoy agradecido, me siento en deuda la próxima vez porque estoy agradecido. Cuando tú estés en necesidad, ahí voy a estar porque estoy agradecido. El agradecimiento es que me siento endeudado con alguien, ya sea una persona o con Dios, y trato no de pagar, porque sobre todo con Dios no le podemos pagar a Dios. ¿Cuántos creen que no le podemos pagar a Dios todo lo que Él nos ha dado? No le podemos pagar a Dios. Pero eso no nos debe de detener de intentarlo todos los días, pagarle con actos de agradecimiento todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros, los discípulos de Cristo, debemos de ser agradecidos con Dios y con todo mundo. No nomás con Dios. Mucha gente dice, yo nomás a Dios le doy gracias, yo nunca le voy a dar gracias al hombre. Yo creo que esa es una actitud incorrecta, porque si soy agradecido, debo de ser agradecido con Dios y con las personas. La palabra de Dios dice, amarás a tu Dios, y ahí lo menciona, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego también menciona, y a tu prójimo. Si estoy agradecido con Dios, si soy agradecido con Dios, debo de ser agradecido entonces con todo el mundo. Un discípulo de Jesús debe de ser una persona agradecida. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios y con los demás por todos los favores recibidos? A ver, levante su mano, diga, ¿usted está agradecido? ¿Está agradecido? ¿Sí? ¿Está agradecido con Dios? Amén. A ver, ¿cuántos le pueden dar un aplauso de agradecimiento a Dios? Yo como que siento que ese aplauso me lo dieron a mí, en serio. En serio. Estamos agradecidos con Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra expresión? Con todo el corazón. Aleluya. Con todo el corazón. Miren. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El agradecimiento es un sentimiento, un sentir que hay en el corazón de alguien que se siente en deuda con alguien más, sobre todo con Dios,
por todo lo que ha hecho. Señor, ¿cómo te puedo pagar? Uno de mis cantos preferidos tiene ese título: agradecimiento. ¿Cuántos lo saben? Agradecimiento hay en mi corazón. A mí me encanta ese canto, sobre todo cuando es con mariachi, me gusta más todavía. Me dan ganas de gritar, de darle gracias a Dios cuando escucho ese canto. Digo, Señor, de veras me llega al corazón. Es uno de esos cantos que me da, de veras, me hace sentir, reavivar lo que uno tiene en el corazón. Es agradecimiento hay en mi corazón. Muchas cosas Dios nos ha bendecido, como no ser agradecidos con nuestro Dios. Pero el agradecimiento no nomás es una emoción. El agradecimiento debe de ser para nosotros, los discípulos de Cristo, debe de ser un estilo de vida. El agradecimiento debe de ser, ¿qué? Diga, un estilo de vida. Dígalo, diga, un estilo de vida. O sea, nosotros debemos de vivir vidas agradecidas. Amén. Debemos de estar agradecidos en todo. La palabra de Dios dice en Colosenses, escuche lo que dice la palabra. Mire lo que dice: y todo lo que hacéis. Léalo junto conmigo, por favor. Está acá en la pantalla, pero si no, sígame. Si no lo puede ver, a lo menos me puede oír y lo puede repetir. Diga: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a hacerlo personal. La palabra de Dios en esta tarde. Diga: y todo lo que yo hago, sea de palabra o de hecho, lo voy a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que Pablo está diciendo es esto: que no importa lo que hago, debo de hacerlo todo con una actitud de agradecimiento. Todo, de palabra o de hecho. No nomás lo que hago, pero aún lo que digo. Debo de ser una persona agradecida. Debo de tener esa actitud. Un discípulo de Cristo debe de ser una persona que tiene una actitud de agradecimiento en todo. Porque a veces podemos decir aquí en la reunión: oh Señor, gracias por tus bendiciones. Pero ¿qué cuando estamos en el trabajo? ¿Qué cuando estamos en la casa? ¿Qué cuando estamos en la calle? ¿Qué cuando estamos con los amigos? ¿Qué cuando estamos en los problemas? El apóstol dice: en todo, a todo lo que hagas. Diga, todo lo que hago, debo de hacerlo con una actitud de agradecimiento. Lo que la palabra nos dice es esto: que no importa lo que haga, lo debo de hacer siempre con una actitud de agradecimiento. Ahora, ¿qué se necesita? ¿O por qué muchos no son agradecidos? ¿O qué se necesita para ser un discípulo o una persona agradecida? La primera cosa que se necesita es ser humilde. ¿Qué se necesita como primer lugar? ¿Ser qué? Humilde. Porque una persona agradecida es humilde. ¿Por qué? Porque la persona que es agradecida se siente en deuda con alguien más. O sea, reconoce su necesidad y dice: gracias por ayudarme. La humildad es inseparable del agradecimiento. La humildad es reconocer que necesito el favor de Dios. Es reconocer que necesito de los demás, de ser parte de una iglesia, de ser parte de una célula. O sea, si yo no soy humilde, yo no puedo ser agradecido. Es imposible, porque entonces no necesito de nadie. Y si no necesito de nadie, entonces no tengo por qué agradecerle a nadie nada, porque no necesito a nadie. En la palabra de Dios hay una historia que yo quiero que leamos, y este es el falso agradecimiento. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 18, del 11 al 14. Notemos el falso agradecimiento de el que no es humilde. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 18, versículos del 11 al 14. Lucas 18, del 11 al 14, dice así de la siguiente manera: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, note, está dando gracias, pero en realidad no está dando gracias. Porque si algo tiene problemas este hombre es con el orgullo. Aunque dice gracias, su corazón verdaderamente no dice gracias. Porque note, te doy gracias,
Porque fíjense lo que dice: porque no soy, el yo, ahí está, porque no soy como los demás hombres, estafador, injusto, adúltero, ni aun como este recaudador de impuestos, volteando al hombre que estaba a su lado. Yo ayuno, note, yo. Aquí no hay nada de humildad, aquí hay mucho orgullo. Yo ayuno 2 veces por semana, o sea, lo que soy, lo que tengo, me ha costado a mí. Doy el diezmo de todo lo que gano. Dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Note, este hombre se sentía agradecido de que Dios lo recibiera, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí, pecador. Les voy a hacer una pregunta: ¿cuál de los dos en verdad estaba agradecido con Dios? ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero, yo. Daba gracias solo de labios. Y Jesús aprueba. Y dice el versículo 14: aprueba lo que nosotros acá dijimos. Dice: os digo que hablando del pecador, descendió a su casa justificado, pero aquel no. El otro, el fariseo, el orgulloso, el que no necesitaba de nadie porque él era autosuficiente. Pero aquel no. Pero que todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Qué se necesita para ser agradecido? Se necesita hablar, expresarlo. Yo no puedo ser agradecido si no hablo, si no lo digo. Las palabras son bien importantes. Hay una historia en la Biblia que enseña claramente lo que estoy tratando de compartirles. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero vayas un poquito atrás, el capítulo 17, le voy a dar otro ejemplo de la palabra de Dios, de la importancia de dar gracias con nuestras palabras. Mucha gente dice: yo soy muy agradecido. ¿Y por qué nunca lo dices? No, es que mi agradecimiento es muy profundo. Ok, vamos a ver qué piensa Jesús de los agradecimientos profundos. Dice la palabra de Dios, Lucas 17, del 12 al 19: y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres necesitados, que se pararon a cierta distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. 14: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Cuántos creen que estos 10 hombres fueron bendecidos por Dios? Todos quedaron limpios, quedaron sanos. Pero note, ¿cuántos fueron agradecidos? Versículo 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Le voy a ser sincero, yo creo que esta parábola refleja la realidad, que la mayoría de la gente no es agradecida, porque nunca lo dice. No dice gracias a los demás ni a Dios. De 10, uno regresó. Y dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dando, ¿qué? Dando gracias. Solo uno regresó y le dijo a Cristo gracias. Uno. Y este era samaritano, ni siquiera era judío. Note, ¿qué es lo que piensa Jesús? El que nosotros usemos palabras y digamos gracias. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9? ¿Dónde están? O sea, otra lección. Jesús espera que todos nosotros, que usted y yo, siempre le demos gracias por todo. Cuando nosotros no damos gracias, Jesús se pregunta: ¿y dónde está este que yo le bendecí y nunca le ha dicho a nadie lo que yo he hecho en su vida? ¿Usted ha sido sanado? ¿Dios le ha guardado, le ha bendecido? ¿A quién se lo ha compartido? ¿A quién se lo ha dicho? Si no lo hacemos, Jesús todavía se está preguntando: ¿dónde está este que me pedía un favor? No fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Jesús quiere saber, quiere escuchar. Por eso es importante lo que estoy tratando de decirles en esta tarde, que una persona agradecida habla, dice: Señor, gracias. Le dice a los demás, a la esposa o a los hijos, o a los amigos o a los familiares: gracias, gracias.
y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Si nosotros somos agradecidos, tenemos que aprender a dar gracias. ¿Qué tenemos que aprender a hacer cada día más? A dar gracias. Yo creo que es una de las palabras más baratas del diccionario. No nos cuesta nada decir gracias, pero cómo nos cuesta decirlo, sobre todo si tenemos orgullo. El orgullo nos roba de esta tremenda bendición. A lo mejor los 10 leprosos pensaron: pues se supone, pues él vino a sanar, pues es su trabajo que me sane, ya estoy sano y se acabó. Pero hubo uno que vino, se postró a sus pies y le dijo: Señor, gracias. Y Jesús dice: ¿y los demás dónde están? Él espera que todos nosotros seamos agradecidos. Todos debemos de compartir. Por eso cuando nosotros hablamos de predicar, de evangelizar, lo único que estamos diciendo es: ve y dile a los demás lo que Cristo ha hecho con tu vida. Es todo lo que estamos hablando. No calles, no guardes silencio. Dios te ha bendecido. Cuenta lo que Dios ha hecho con tu vida. Una persona que no le habla de Dios y no comparte con los demás lo que Dios le da, entonces es una persona no agradecida con Dios. Hay obstáculos de veras para ser agradecidos. Yo voy a mencionar 3 obstáculos que la gente tiene para ser agradecidos. Bueno, uno es obvio porque ya lo mencioné en cierta forma, pero el peor de todos los obstáculos para ser agradecidos se llama orgullo. Es una atadura realmente, porque si yo no creo que necesito de nadie, entonces no le doy gracias a nadie. No le digo gracias ni a Dios. Es el peor obstáculo y es lo que más nos estorba de decir gracias. Me recuerdo que en una ocasión había un grupo de hombres que malamente estaban comentando y decían: yo a mi esposa nunca le digo gracias por nada, porque si no se le va a subir y me va a querer mandar y va a querer ser el otro. Lo que ese hombre no sabía era que no es que lo iba a mandar, pero que iba a tener a una esposa más agradecida y más contenta, y le iba a hacer mejor las comidas o todo lo que él no necesitara, simplemente por decir gracias. Si yo en esta tarde le preguntara a todas las esposas que están aquí, sean sinceras, aquí estamos en familia, en confianza, su esposo ha sido agradecido con usted todo este año 2009, o sea, se lo ha dicho. Pónganse de pie. No se pongan de pie, porque híjole, después al llegar a la casa no sé qué va a pasar. Algunos quizás van a tener que dormir en el sofá, pero es la realidad. A veces estamos atados. Dice la palabra de Dios: aún con Dios le hemos dado gracias. El hecho de que en esta tarde dedicamos nuestros diezmos, el dar nuestras ofrendas, es un acto de agradecimiento. Señor, aquí está el 10%. Tú me has dado tal trabajo, me has dado tal empleo. Es tu gracia, es tu bendición. Realmente la persona que no diezma dice: yo no necesito a Dios para nada, yo solo me las arreglo. ¿Y por qué tengo que darle honra y gloria a Dios si a mí mi sudor de mi frente me costó? Realmente eso es lo que dice una persona que no diezma. Con hechos está diciéndolo. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice en Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, está hablando, el apóstol está hablando de las naciones paganas que se apartaron del conocimiento de Dios, y dice el apóstol aquí, pero lo quiero usar para que vean cómo el orgullo es como una atadura que no nos deja darle gracias a Dios. El apóstol dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice, como a Dios, ni le dieron gracias. O sea que la humanidad se apartó de Dios. Empezó cuando dejaron de darle gracias.
¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos de darle gracias? Se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a decir: no fue Jehová, fue el árbol, fue el sol, fue la luna, fue la lluvia, fue el río, fue la montaña. Esos son mis dioses. Y otros dijeron: no, soy yo. Yo me gané todo con el sudor de mi frente. O sea, el no dar gracias a Dios, ni siquiera cuando nos sentamos a comer, de veras, y no que sea un hábito. A veces la gente lo hace como hábito, pero yo creo que es importante que demos gracias, sobre todo aquellos que somos padres. Qué importante que enseñemos a nuestros hijos a dar gracias a Dios por todo y en todo. Dice la palabra: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La segunda cosa que nos estorba no solamente es el orgullo, porque a veces la gente no da gracias porque no, ¿cómo le voy a dar gracias a esta persona? ¿Sí me entiendes? Si yo soy más que ella, si yo soy más inteligente o tengo X. Pero el orgullo nos estorba. O el hombre o la mujer o el hijo que no le puede decir a sus padres o a su esposa o a su hermano o hermana gracias. ¿Por qué? Porque hay orgullo en su corazón. De veras, yo quiero que nos sinceremos en esta tarde. Si nos cuesta decir gracias, tal vez hay algo de orgullo en nuestros corazones, y pidámosle a Dios que nos lo quite. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? De veras, en serio, o sea, necesitamos de Dios, amén. Porque a veces dejamos que el orgullo nos robe su bendición. Gloria a Dios. ¿Qué otro obstáculo hay para ser agradecidos? Les voy a decir cuál es: una actitud negativa. Porque hay mucha gente que no importa qué le demos o cómo Dios lo bendiga, a todo le haya defecto. Señor, está bien el trabajo que me diste, pero me pudiste haber dado uno mejor. A todo le damos un defecto, un pero, o menospreciamos lo que Dios nos da. Porque aquel tiene más que lo que yo tengo. O sea, estoy menospreciando lo que Dios me dio. En vez de decir: Señor, si no fuera por ti, no tuviera nada. Todo lo veo negativo y reniego de lo que tengo, en vez de dar gracias por lo que tengo, lo que sea que tengo. Una actitud de agradecimiento, un estilo de vida. Señor, si tengo o si no tengo, gracias. Amén. Si estoy en problemas o estoy en dificultades o estoy en victoria, te doy gracias, Señor, porque estás conmigo. Amén. Me recuerdo una vez una persona que cuando no conocía a Cristo cometió varios errores y aceptó a Cristo y cayó en la cárcel, y luego después renegaba y decía: no es justo que ahora que me acerqué a Cristo, antes nunca la policía me había detenido, y ahora que me hizo cristiano, a la semana me agarraron. Y me estaba reclamando, y yo le dije: deberías de estar agradecido. ¿Cómo va a estar agradecido? Estoy en la cárcel. Bueno, debe estar agradecido porque Dios sabía que en la siguiente semana, después de que tú lo recibieras, Él ya sabía todas las cosas, y sabía que ibas a estar en este momento en la cárcel. Y deberías de estar agradecido porque no estás solo aquí. Él escogió rescatarte en este momento tan duro en tu vida. Pero, él tenía una actitud negativa, como muchos a veces. A todo le encuentran defecto. A veces una de las cosas que a mí me ha detenido, por ejemplo, de ayudar a una persona, es porque cuando uno lo hace, no están conformes con lo que uno les da y piensan que uno debe darles más. Yo no sé por qué, porque uno tiene que dar nada a nadie. Uno lo hace porque está el amor de Dios. Pero el que recibe no debe de exigir. El que recibe debe de estar agradecido. Amén.
Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Pero muchos, sí, pues ya me dio esa computadora, o ya me dio ese teléfono, o este pantalón, pues ya no le queda, ya pasó de moda. Ay, sí, me invitó a comer, pues seguro que alguien más invitó y no fue, y pues para que no se le echara a perder la comida, me invitó a mí. Sí, en vez de tirarla, pues sí, vente a comer. Ay, sí, es seguro que ya no haya que hacer con los frijoles que tienes, ¿eh? O sea, a todos le encuentran negativo, no importa que Dios les dé, cómo los bendiga, siempre se están quejando de todo. Por eso no pueden ser agradecidos, no pueden. Si hubieran sido como Matthew Henry, que dijo: Señor, te doy gracias porque me robaron, yo fui el que me robaron, y te doy gracias porque yo nunca he robado. Una persona que es malagradecida o que es negativa no puede ser agradecida, imposible, porque le encuentra defectos a todo. La palabra de Dios dice que los apóstoles fueron echados a la cárcel por predicar la palabra, y los que todo lo ven negativo: Señor, ¿qué pasó? Estamos predicando, estamos en la cárcel. Pero note el agradecido. Los apóstoles dijeron, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Estaban agradecidos no por los azotes que le dieron, pero porque significaba, los azotaron porque vieron que ellos verdaderamente estaban representando a Cristo Jesús. Dice: Señor, te doy gracias porque quiere decir que el Cristo vivo verdaderamente está en nosotros, y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Anoche estábamos hablando yo y mi esposa ella me estaba comentando algo que estaba leyendo en la palabra de Dios, de cómo David tomó, de verdad, ese valor y dijo: híjole, yo voy a derrotar a este gigante, un hombre enorme de estatura. Y yo bromeando le dije: bueno, de seguro que todos los demás eran muy negativos. Está muy grande, ¿qué vamos a hacer? No podemos. Y David no, David dijo: pues está tan grandote que no importa cómo le tiren, nunca le voy a fallar. Yo sé que no la agarraron, ¿verdad? Bueno, compre el disco, después se ríe. Tercera cosa, ¿por qué no somos agradecidos? Porque quizás en nuestra vida hay ataduras de envidia. La envidia no nos deja ser agradecidos. El resentimiento, porque un día nos hizo alguien algo y nos cierra a ser agradecidos. Nos cuesta, no puedo decir gracias, no puedo, porque a lo mejor hay en nuestra vida ataduras de envidia o de resentimiento. Hay veces que las personas se ofenden cuando uno las ayuda. Ay, sí, que me estoy muriendo de hambre, te invito a comer, mira, vamos a comer. ¿Cómo andaré? Traer la ropa, ¿qué me dio? ¿Oiría que me quedé sin trabajo? ¿Qué van a decir? Que no tengo trabajo. O sea, cuando nosotros actuamos así, no podemos ser agradecidos. No podemos. Una vez yo le decía a una persona: si alguien te quiere ayudar, acepta la ayuda, porque detrás de esa persona está Cristo bendiciéndote. Pero si tú no aceptas la ayuda porque sientes que a lo mejor lo hace por lástima, tú solo te estás cortando la bendición de Dios. Yo personalmente a veces he querido ayudar a ciertas personas a través de los años, pero me he detenido, porque cuando lo he hecho, a veces en vez de decir gracias, hay una actitud de: ay, sí, ¿qué se cree? ¿Qué me vio? Ay, sí, ¿a poco él tiene o él tiene? Y lo único que esa persona está haciendo es cerrándose la puerta, porque hay resentimiento en su corazón, y a veces es con Dios. ¿Cómo darle gracias a Dios
Si yo pienso que Dios es injusto, que a los demás sí los bendice y a mí no, o a los demás tienen, o porque yo nací acá, o porque yo no nací allá, o porque... Cuando nosotros dejamos que el resentimiento o la envidia nos controle, nosotros no podemos ser agradecidos. ¿Cuáles son las consecuencias de no ser agradecidos, de la ingratitud? Número uno, la ingratitud es una marca clara de que hay orgullo en nuestro corazón, de que hay egoísmo, de que hay frialdad de nuestra fe, de que nuestra relación con Cristo no está viva. Porque una persona que ha experimentado la gracia de Dios en su vida está agradecida. No me entendieron, ¿verdad? Una persona que ha experimentado el amor de Dios y ese amor le ha tocado y cambiado el corazón, está agradecido profundamente con Dios. Amén. Profundamente con Dios. Hay en su corazón ese deseo de decir: gracias, Señor, en todo momento, en todo tiempo. ¿Sabe? En los antiguos tiempos, en las minas, cuando se metían a escarbar, no había la tecnología. Y allá abajo, pues a veces entre más escarbaban encontraban gases venenosos. La manera que ellos descubrían si había un gas venenoso y había que huir para no morir y quedar muertos en las minas, es que llevaban un pequeño periquito así, esos chiquitos, y lo colgaban ahí a un lado con ellos, y lo estaban viendo, porque si el perico se moría, era tiempo de salir corriendo. En serio, ese era el método. Le voy a decir una cosa: si en su corazón o en nuestros corazones no hay agradecimiento, esa es la primera señal de que mi fe se ha enfriado. Si yo no estoy agradecido con Dios y también con los demás, porque a veces hay un falso orgullo: yo no tengo que agradecerle nada a nadie, y menos a mi mujer. Yo solito me las valgo por mí mismo. Yo me llamo Juan Pistolas, a mí nadie me hace nada. En serio, si en nosotros no hay agradecimiento, esa es una señal de que nuestra fe se está muriendo, de que nuestra relación con Cristo está entrando en un tiempo de crisis, porque no hay agradecimiento. Si no estoy agradecido con las personas, si no estoy agradecido con la iglesia, de veras, si usted ha venido por meses, por años a esta congregación y no está agradecido con esta iglesia, su fe está muerta. Porque no es nomás con Dios. Esa gente se confunde: yo y Dios, yo y Cristo. Vais al cielo pues entonces. Muérase de una vez. Dios nos ha puesto como iglesia, como una familia, amén. Y debemos estar agradecidos con Dios y con la iglesia, con los hermanos en la fe, amén. Porque somos una familia, porque Dios nos ha puesto una congregación y somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y debemos de estar agradecidos por todas sus bendiciones, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El primer síntoma es eso, la falta de agradecimiento. Segundo problema de la falta de agradecimiento es que las personas que me rodean, ya sea mi esposa, mis hijos, ya sea mis amigos, mis hermanos, la gente en la célula, en la congregación, voy a crear resentimiento con ellos hacia mí. La gente me va a ver con cierto resentimiento. ¿Por qué? Porque no soy agradecido. No hay nada más peor que leer a uno algo y no decir gracias. No hay nada más peor. La gente se pregunta: ¿pero por qué no me dijo gracias? ¿No le importó? ¿Piensa que es poca cosa lo que le di? A lo mejor se ofendió. No entiendo. O sea, por eso es importante decir gracias. Es una palabra bien sencilla, pero poderosa. Gracias. Cuando no somos agradecidos, muy poca gente se nos va a querer arrimar. El malagradecido huele más feo
que el que no se baña. ¿Ustedes han visto los homeless por aquí en Los Ángeles? ¿Cuántos de ustedes han ido a comer Jack in the Box y están comiéndose una hamburguesa bien sabrosa? Es como, yo he visto a algunos de ustedes, yo a veces he ido y veo que hay unos ordendas que tienen como 4 pedazos de carne, 4 pedazos de queso. Imagínense que se la está comiendo y se le está escurriendo por todos lados la ketchup y todo, y usted se la está saboreando, está en el tercer cielo casi. Y en eso viene y se sienta un homeless y se sienta a su lado. ¿Va a seguir comiendo? Yo no sé. Yo mejor se la regalo. El amor de Dios me va a inundar y yo te la regalo mejor. Le voy a decir la verdad. Un malagradecido con Dios y con los demás huele más feo. De veras, es en serio. Porque crea resentimiento. Porque entonces uno empieza, si yo soy malagradecido, la gente va a pensar, este nomás piensa en él. Como dice el dibujo que está en nuestra pantalla, it's all about me. Yo soy el centro del universo. ¿Por qué tengo que darle gracias a nadie? La tercera consecuencia de no ser agradecido es que cierra la puerta o nos ata para que Dios nos bendiga más, o para que las personas nos bendigan más. El no ser agradecido. Acuérdense la historia de los 10 leprosos. 10 fueron sanados, pero solo uno, el agradecido, conoció a Cristo. Hay una gran diferencia. Yo puedo ser sanado de mi cuerpo e irme al infierno, pero el agradecido, no nomás su cuerpo fue sanado, pero conoció a Cristo. O sea, el no ser agradecidos nos cierra la puerta a la bendición de Dios. ¿Cómo Dios nos va a dar más si en lo poco no somos agradecidos? Es como la historia de los talentos. Yo sé que hablamos de que tenemos que trabajar y todo y etcétera, pero hay una parte que yo quiero resaltar de la historia de los talentos. A uno le dieron 5 y se puso a trabajar. Y yo creo que parte de que se puso a trabajar es que estaba agradecido. Gracias, Señor, me confiaste. Gracias, Señor, qué bueno eres. A otro le dieron 2. No tenía envidia, no dijo, Señor, ¿qué pasó? A este le diste 5, a mí me diste 2. No dijo nada de eso. Él se puso a trabajar y esos 2 los multiplicó y tuvo 4. Para el que le dieron 1, ¿por qué no trabajó? Señor, es que tú eres malo. Cosechas donde no siembras. Y de seguro que este hombre dijo, a mí no más me dieron 1. Mejor lo guardo, lo entierro. ¿Y qué le pasó al final de la historia? Al de 5, al que hizo 10, Dios le dio más. Al que le dieron 2 y agradecido lo multiplica, le dieron más. Pero al que le dieron 1 y nunca dio gracias, lo que tenía se le quitó por malagradecido. O sea, el no ser agradecidos con Dios nos cierra la puerta a la bendición de Dios. Nos cierra la puerta con los demás. ¿Cómo nos van a volver a ayudar si ni siquiera levantamos el teléfono y decimos gracias? ¿Cómo nos van a volver a dar la mano si nunca di gracias? O cuando el otro que me ayudó tiene necesidad, no le devuelvo el favor. ¿Cómo? Me estoy cerrando la puerta yo solo. Nadie me va a querer ayudar porque no soy agradecido. Y es bien sencillo. Sobre todo en la casa, en el hogar. Qué importante es esto. Gracias. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos de ver a los que estamos casados si fuéramos un poco más agradecidos?
con Dios, por nuestra familia, y más agradecidos con nuestra familia, de veras. ¿Cuántos problemas quitaríamos? En vez de decir, Señor, qué mujer me diste, diga, Señor, gracias porque me diste. En vez de decir, Señor, qué hijos me salieron, Señor, gracias porque de perdido salieron. Hay muchos que no tienen hijos. En vez de decir, Señor, tengo poco, de gracias porque a lo menos tiene. Y eso, si en lo poco o en lo mucho somos agradecidos, del cielo y de la gente nos seguirá lloviendo bendiciones, porque somos agradecidos. No tenemos libertad de nosotros de ayudar a veces. Si yo hiciera una pregunta en esta tarde, ¿cómo se siente cuando ayudan a alguien y esa persona nunca les dio gracias? Es más, habló de ti. A veces uno tiene que superar eso, ¿eh? Yo como pastor he ayudado a muchísima gente, a cientos de personas, de muchas maneras. Y muchos nunca me han dicho gracias realmente. Muchos, a través de los años, nunca. Y uno tiene que aprender a no dejarse llevar por eso. La palabra del Señor dice, todo lo que hicieras de palabra o de hecho, hacedlo ¿para quién? Dando gracias a Dios. Lo hago en el nombre de Cristo y dando gracias a Dios. Y nosotros sabemos que al final nuestra recompensa viene de Dios. Pero ¿cómo cuesta ayudar a los que no son agradecidos? Uno tiene que hacerlo por fe. No porque uno siente, pero porque uno sabe que como discípulo de Cristo uno tiene que ir más allá. Pero qué importante de veras entonces que nosotros seamos agradecidos. Y la Biblia nos habla, y yo sé que en esta tarde es un tema que podemos hablar mucho, pero yo nomás quiero hablar como 3, 4 cosas. ¿Por qué debemos dar gracias nosotros siempre a Dios? No nomás en este tiempo de acción de gracias, pero ¿por qué? Debemos dar gracias a Dios aún en el tiempo de prueba. Dígalo junto conmigo, diga, yo debo dar gracias a Dios aún en el tiempo de prueba. Y también, déjeme añadirle, debo dar gracias a Dios por los que Él mandó a que me ayudaran en el tiempo de prueba. Y debo darle gracias a esas personas, a esos líderes, a esos pastores o personas que nos ayudaron. Debo dar gracias en el tiempo de prueba. La palabra de Dios dice, bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Todo tiempo. ¿Cuándo hemos de dar gracias a Dios? Su alabanza estará ¿qué? De continuo en mi boca. Amén. En todo tiempo. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Debemos dar gracias a Dios no solamente en todo tiempo, pero dice también el apóstol Pablo las mismas palabras. Dice, dar gracias a Dios en todo. ¿En qué debemos dar gracias a Dios? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea que Dios, el deseo, lo que Dios quiere es que seamos personas que somos agradecidas. Esa es la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo con Dios. En todo. Debemos de estar siempre expresando nuestra gratitud a Dios por todas sus bendiciones. Debemos de estar agradecidos con Dios cuando Dios nos da una bendición, cuando nos da una victoria, aún en los tiempos de pruebas, especialmente cuando vencemos el pecado, cuando podemos vencer una tentación. Debemos de dar gracias a Dios. La palabra de Dios dice, pero a Dios gracias. Dígalo junto conmigo, diga, pero a Dios gracias, porque nos da la victoria. Diga, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Siempre demos gracias a Dios por cada victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos en nuestra iglesia la reunión pública como esta los domingos, donde venimos, donde la mayoría de la gente viene a la reunión y estamos aquí y damos gracias a través de nuestros cantos, a través de nuestros diezmos. Cuando hacemos el llamado, pasamos y tenemos un tiempo de ministración, estamos delante de Dios y damos gracias. Pero también tenemos las células. Cada vez, y le voy a recomendar que haga algo, por favor. Cada ocasión, cada vez que Dios le dé una victoria, grande o pequeña, nunca se quede callado. En su célula, hable con su líder, diga,
yo quiero testificar, yo quiero hablar. Le doy permiso de que lo haga desde ahorita. Y díganme después si el líder dice que no. Yo me lo arreglo al líder después. Usted tiene un milagro, usted tiene una bendición. Dios lo ha sanado, Dios lo ha restaurado, Dios le ha bendecido, le ha dado trabajo. Nunca se quede callado por cada victoria, amén. Debemos de quedarnos callados. Las células, hable, proclame ahí en la reunión, diga: Dios me ha bendecido, Dios ha hecho esto. Gloria a Dios. El profeta Isaías dice: de las misericordias de Jehová haré memoria. No solamente dé gracias a Dios por el pan de hoy, dele gracias a Dios por el pan de ayer, de antier y de hace 10 años. Dele gracias a Dios por la salvación de hace 20 años. Yo hace más de 20, hace 15 años hace más de 15 años que acepté a Cristo. Y lo gracias a Dios, de veras estoy agradecido. Porque cuando tenía la tierna edad de 14 años, yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y nunca me cansaré de darle gracias a Dios, porque yo nunca necesité andar en el pecado, en el alcohol, en el vicio. Por su gracia, su misericordia, para saber que el Dios es lo más tremendo, lo más hermoso, lo más maravilloso que uno puede experimentar. Yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Que nunca tuve que andar en ninguna de esas cosas para poder conocer que Dios es mejor. Dios es mejor. Dios es mejor. Y estamos agradecidos todos. Dice: de la misericordia de Jehová haré memoria. Acuérdese de todo lo que Dios le ha bendecido, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová me ha dado. ¿Qué le ha dado Dios? No nomás hoy, ayer o antier. ¿Qué le ha dado Dios desde que usted le conoció? ¿Qué le ha dado Dios desde que nació? ¿Qué le ha dado Dios desde antes de que usted naciera? Todo. Nos dio la vida, nos escogió en Cristo, dio su vida por nosotros. Conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que le ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Una cosa importante a aquellos que son líderes: dé gracias a Dios por sus discípulos todo el tiempo. No reniegue de sus discípulos. Diga: Señor, perdóname. A ver, todos los líderes digan: Señor, perdóname. Te pido que me perdones, Dios, por cada vez que no he dado gracias por mis discípulos. Yo sé que es fácil renegar. Yo he cometido ese pecado, decir: Señor, no sé qué más hago con estos discípulos. Si los llevo en una vuelta, oro por ellos, les hago liberación. ¿Qué hago, Dios? Y Dios termina diciendo: da gracias. Da gracias que tienes discípulos. De perdido, porque muchos no tienen discípulos. Da gracias. Pablo decía: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Filipenses decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Se acordaba Pablo, imagínense que Pablo fuera el pastor de esta iglesia y Pablo se acordaba de Humberto. Oh, Señor, gracias por Humberto, Señor, gracias. Se acordaba de Osman: Señor, gracias por Osman, Señor, gloria a Dios. Se acordaba, y así, siempre. O un líder celular en su célula, cada vez: Señor, te doy gracias, porque me has permitido la gracia de ser un instrumento de bendición a la vida de alguien, porque alguien te conoce, porque el Señor lo traje a tu conocimiento y te doy gracias. Es lo que Pablo decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo no venía delante y dijo: Señor, no sé qué hacer son tu pueblo, Señor, son tus hijos, Señor. Él decía: Señor, te doy gracias por la gente que me has confiado. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos de ser personas agradecidas. El agradecimiento es una de las características de un hijo de Dios. El agradecimiento nos abre las puertas a recibir más bendición de parte de Dios. Por eso en esta tarde pidámosle a Dios: danos un corazón agradecido, Señor. Quita todo lo que me estorbe, que no me deja ser agradecido, Señor. Ayúdanos, amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.